Bueno, pues nada, yo soy Juanmi, ahora mismo adjunto, hasta el año pasado residente. Yo elegí un hospital pequeño porque creo que la medicina interna se hace en un hospital pequeño, ¿vale? Pero bueno, cada uno cree en un tipo de medicina interna. Primero es que, bueno, aparte de felicitaros, habéis pasado por el MIR más arbitrario de la historia, en el que han hecho más cosas raras y fuera de lugar, habéis sobrevivido a ellos, estáis preparados para lo que os echen, seguro. Segundo, ¿quién no debe hacer interna? Todos los especialistas dicen, esto es guay, hazlo, te va a encantar, escojas donde escojas vas a estar feliz. Interna no es exactamente así. Hace 2 años ya lo dije más largo y tendido, hoy no tengo tiempo, pero como creo que ya es difícil rescatarlo de YouTube, lo que quiero recordar es esto. Interna te puede quemar, cosa que en la mayoría de especialidades no, porque hay 2 tipos de persona que cogen interna: el que está convencido de que quiere hacer interna y es su primera opción, y el que le gusta cardiología, no le da la nota y, como siempre me ha gustado ver pacientes, escojo interna. Ese segundo prototipo está formalmente contraindicado, porque no es así, esa persona se va a quemar y va a repetir el MIR antes o después, así de fácil. ¿Por qué? Porque interna te quema. Porque los pacientes no saben lo que es un internista, pero se acuerdan del doctor que les operó hace 20 años del juanete en el pie, que es mucho menos importante que la neumonía que le puede matar ahora, pero eso no les preocupa, ¿vale? Y te sientes despreciado por los pacientes. Te puedes sentir menospreciado por compañeros especialistas, porque tú eres el de interna. Entonces, en hospitales pequeños, interna es el pedestal médico y cuando hay una duda te preguntan. Pero en el hospital grande puede ocurrir y ocurre que interna son los de interna. Bueno, estos son los que apañan al abuelito con insuficiencia cardíaca, pero realmente no saben manejarla, ¿vale? Entonces te puedes sentir menospreciado por tus compañeros, cosa que sienta muy mal. Y te puedes sentir también menospreciado por tus amigos. Pero tú no ibas a hacer neurocirugía, me decían muchos, ¿vale? No, yo quiero hacer interna. ¿Interna? ¿Y eso qué es? Entonces, si quieres hacer interna de verdad, hazla, es la especialidad más bonita de todas, fijo. Si quieres hacer otra cosa interna, si no te da, pues mira, haz el MIR otra vez, que no es tan costoso, es mejor eso que 5 años de residencia quemado y luego volver a hacer el MIR. Interna en un hospital grande yo la desaconsejo, porque en el hospital grande es donde se fomenta que el especialista menosprecia relativamente a la interna, que interna queda para lo que no quieren los demás y que interna tiene poca capacidad y es el rebosadero del resto de especialidades y del paciente pluripatológico. Interna en el hospital pequeño es el pilar asistencial y los 8 hospitales nuevos de la Comunidad de Madrid están basados en un núcleo duro de interna que lleva la hospitalización y el resto de especialistas pues llevan un poquito de hospitalización y pruebas especializadas. Y en el hospital de Parla por las mañanas el jefe de interna habla con el jefe de neumo: oye, ¿puedes asumir los ingresos o me los quedo yo? ¿Vale? Entonces, interna es el pedestal asistencial y eso da mucha importancia. En el 12 de octubre es patológico como hospital grande en ese sentido, de que interna también es el pedestal asistencial dentro de la medicina, ¿vale? Pero en el resto de hospitales grandes no. Tercera cosa, lo que yo voy a decir de hospital pequeño es aplicable a Madrid, porque cualquier hospital pequeño de Madrid tiene una base asistencial de 250.000 personas, pero la provincia de Ávila tiene 250.000 personas, luego un hospital pequeño de Ávila no es aplicable lo que yo diga del hospital de Parla, que atiende a 250 o 300.000 personas, ¿vale? Luego esto es aplicable a Madrid. ¿La medicina en el hospital pequeño? El pedestal asistencial, la mayoría de los pacientes se ven en interna, se soluciona efectivamente el 90% de la hospitalización y los casos muy complejos o muy concretos van a especialidades médicas, que como tienen las camas limitadas, pues hay pancreatitis complicadas, hay hepatitis, hay enfermedad inflamatoria intestinal que acaba en interna por limitación asistencial del resto y eso es muy ventajoso para formarse. El hospital pequeño no es la panacea, porque tiene un peligro, que es que tú rotas 2 años fuera de interna. Y si interna es cojonuda, pero el resto de especialidades flaquean, pues tu formación va a ser deficiente. Entonces tiene que haber un sano equilibrio entre unas especialidades lo bastante flojas para que te dejen pacientes a interna y lo bastante buenas como para que tu rotación sea aprovechable, ¿vale? Luego tiene que ser un hospital con un cierto grado de tecnificación. También es cierto que el internista cuando rota por cardiología no le interesa la cardiología más puntera que pueda haber en el Clínico o en el Gregorio. A mí como internista me da igual que mis cardiólogos no hagan hemodinámica con ecografía intracateterismo para ver el grosor de la placa de ateroma. No me importa, a mí me interesa que mis cardiólogos me sepan decir qué paciente es para hacer un cate directo y qué paciente se beneficia de prueba de estratificación de riesgo.
Luego, no necesito la tecnificación excesiva para formarme en medicina interna y tener una buena formación en cardiología, porque yo nunca voy a hacer un cateterismo y mucho menos una ecografía intracateterismo. Pero claro, el cardiólogo tiene que tener un nivel adecuado. La ventaja del hospital pequeño es que cuando una especialidad es floja, y por ejemplo en Getafe hay 2 o 3 rotaciones que son muy flojas, me voy a callar porque esto se está grabando y no quiero que nadie tome represalias, pues cuando una especialidad es floja puedes rotar perfectamente fuera de tu hospital, ¿vale? Hay un límite de 1 año de rotaciones externas, con lo cual no puedes hacer todas las rotaciones fuera de tu hospital, así que tienes que escoger un sitio en el que el núcleo duro, cardio, neumo, UCI, etcétera, sea bueno, y el resto, el condimento, las infecciosas, las autoinmunes, la nefro, etcétera, te da un poquito igual, la hemato, porque puedas ir al hospital de referencia que a ti te guste, porque te dé margen las rotaciones externas. Infecciosas en el hospital, infecciosas nos encanta a todos los internistas, por eso yo escogí un hospital sin infecciosas, que era Getafe. ¿Por qué? Porque durante toda mi residencia yo he visto y tratado pacientes con tuberculosis, pacientes con VIH, pacientes con fiebre de origen desconocido, mientras que mis compañeros del 12 de octubre, mientras eran R1s, no tenían ese lujo porque estaban ingresados en infecciosas. Y yo, o los compañeros del Ramón y Cajal, o los compañeros del Gregorio. Mientras que yo, además, pude escogerme mis 4 meses de rotación por el Ramón y Cajal, con lo que he tenido la misma formación que un residente formado en el Ramón y Cajal, 4 meses de rotación por infecciosas, y además he visto como plus durante el resto de la residencia, ¿vale? Entonces, eso para mí es una ventaja, no tener infecciosas para hacerlo en el sitio puntero y además haber visto el resto de la residencia.